Parece increíble que esta pequeña cantidad de tejido que se encuentra formando la pulpa, me refiero al tejido nervioso, parece increíble que pueda desencadenar una gama altísima de dolor, sobre todo en los casos de inflamación pulpar, en los casos de necrosis pulpar o en el caso de alguna filtración a líquidos fríos, calientes, tibios, dulces, ácidos. Y bueno, esto es gracias al tejido nervioso que comprende parte de la pulpa y también a los que conforman este paquete neurológico. Me refiero a las fibras A delta, a las fibras A beta, las cuales están provistas de la vaina de mielina, lo cual les permite que tengan una conducción rápida a los estímulos nociceptivos o a los estímulos dolorosos. Y bueno, por otro lado, las fibras C, que también están presentes tanto en pulpa viva como en pulpa necrótica. Y es en este punto donde la cuestión de una buena técnica de anestesia nos puede favorecer a bloquear esas terminales nerviosas. Que bueno, en odontología nos referimos a las terminales nerviosas del nervio trigémino o quinto par. Bueno, y vamos a estar abordando precisamente en este tema de anestesiología. Y bueno, somos parte de la Universidad Veracruzana y para hacer un pre de la materia de anestesiología, pues vamos a hablar a grandes rasgos de la fisiopatología, la clasificación y vamos también a definir precisamente al dolor, cómo se miden los umbrales, etcétera. Un servidor, su amigo el doctor Hugo Enrique Santos Benítez. Pues comenzamos. La mayoría de las personas en el mundo, la gran población que acude a los consultorios dentales, acuden puntualmente o muchas veces también sin cita porque están buscando solución, están buscando que el médico alivie el dolor, alivie su enfermedad. Y es importante que los odontólogos establezcamos un diagnóstico correcto, muchas veces ya no tanto oportuno porque el paciente acude con dolor, pero bueno, ubiquemos esa sensación, ¿sí?, mediante una escala visual conocida como la escala de Neyman, en donde pintan una carita azul, un paciente sin dolor, la cual se va tornando de azul a verde, verde amarillo, naranja, hasta llegar a un color rojo intenso, en el cual vamos a identificar como el peor dolor que el paciente haya tenido. También esa escala visual de dolor se puede ejemplificar por medio de una numeración, del 1 al 10, refiriéndonos al número 1 cuando el paciente se encuentra sin dolor y el número 10 cuando el paciente está sintiendo la máxima cantidad de dolor que pueda él tolerar. Existe una asociación internacional para el estudio del dolor, la cual define al dolor como una experiencia sensorial porque se refiere a las terminales nerviosas, y emocional. Y emocional porque una persona que puede desencadenar cierto tipo de dolor, emocionalmente se encuentra en una situación, como dice el concepto, desagradable. Y esta experiencia sensorial y emocional desagradable se asocia precisamente a un daño de un tejido, un daño real o potencial, lo cual, dependiendo del grado de intensidad, en muchos casos se describe en términos al daño que pueda estar ocurriendo. Bien, pues el dolor inicialmente es un mecanismo de defensa. El dolor es nuestro aliado. ¿Ok? Por otro lado,
El dolor tiene la facilidad de diseminarse y nos ayuda a que el paciente detecte en la zona aproximada donde puede estar el daño, pero también nos ayuda a localizar exactamente cuál es la zona o el órgano dentario que deberíamos de tratar. Sin embargo, existen algunas fases de la inflamación, algunas fases del dolor o del mismo proceso infeccioso que nos ayudan, que nos perjudican más que ayudar, nos perjudican porque no logramos identificar cuál es la zona. Por eso es importante tener muy presente los mecanismos o los métodos para poder diagnosticar algún dolor de origen dentario o algún dolor de la cavidad oral, aunque no precisamente se refiera a los dientes. Algunos casos son muy complicados de poderlos identificar, precisamente porque están de alguna forma obstruidos y nos están dando algún diagnóstico erróneo por los síntomas que puede desarrollar el paciente. Este dolor es subjetivo porque podría también no estar vinculado a una lesión, refiriéndonos a una lesión de origen pulpar. Y en el caso de los dientes con necrosis, la intensidad del dolor no está relacionada con la gravedad de la alteración que lo produce. Me refiero a que hay casos con necrosis pulpar, con muerte pulpar, que existe una gravedad, existe una lesión incluso, y el dolor no está relacionado porque el dolor no se encuentra establecido en ese momento o no tiene la intensidad que debería en ese caso desarrollar, que es lo que la mayoría de nosotros quisiéramos, que el paciente diga, a mí me duele aquí, y nosotros tomemos una radiografía, veamos que hay una lesión y logramos bloquearlo. La vida no es fácil y en este caso la odontología o el diagnóstico pulpar nos puede de alguna manera confundir, ¿sí? El dolor es subjetivo, como aquí la imagen del lobo que ha perdido a su crío. A pesar de que es una sola flecha que lo está lastimando, la madre que aparenta ser aquí en la imagen lo está sintiendo como si fueran mil dagas clavadas. Bien, el dolor nos puede producir sensaciones, ¿sí?, que pueden alterar el sueño, porque curiosamente hay dolores pulpares que ocurren únicamente en la noche y de igual manera puede disminuir las capacidades físicas, ausencias laborales, ¿sí?, dificultad para masticar. Algunos pacientes se encuentran emocionalmente alterados, lo cual les desarrolla un mayor miedo, ¿sí?, les provoca ansiedad, alteraciones físicas, psicológicas. Y al odontólogo que no está con una práctica constante, que no tiene tanta habilidad clínica, pues se le complica de alguna manera el abordaje para poder suprimir ese dolor. El dolor también, aparte de esas sensaciones, puede ser penetrante, puede ser destructivo, lancinante, opresivo. Debemos de tomar en cuenta que aquel paciente que acude con nosotros con ciertas características de dolor, para él lo más importante en ese momento es la sensación que está viviendo, el dolor que tiene, y es nuestro deber ponernos en los zapatos del paciente y hacerle ver que lo más importante para nosotros es el problema que él está desarrollando en ese momento. Según la epidemiología, el dolor es la causa más frecuente, así lo mencionábamos al principio, causa más frecuente de consulta médica y el motivo más habitual para la solicitud de medicamentos. Y es la misma epidemiología que hizo un estudio y comenta que el 30% de la población ha padecido alguna sensación dolorosa en las últimas 48 horas.
También menciona que más del 40% de estos pacientes en la última semana, el 80%, ¿sí?, de las personas han sufrido algún tipo de dolor en los últimos 6 meses. Y bueno, desafortunadamente estas sensaciones dolorosas son mayores en las mujeres y también van aumentando con la edad. Y es en las mujeres, bueno, porque hay además otro tipo de estudios que de alguna manera son las que más se exponen a estas sensaciones dolorosas. En el caso de la odontología, de igual manera, son las que pueden padecer más problemas odontológicos. Y bueno, ese es un punto que sería importante comentarlo en otra ocasión. Bueno, en cuanto a la odontología, el dolor más frecuente es el osteoarticular. El dolor osteoarticular, dolor a la masticación debido a una inflamación del periodonto, por la inflamación pulpar, por la afluencia, por el movimiento que puedan tener las bacterias cerca de las fibras de conducción lenta que hablábamos hace un momento, que son las fibras C. ¿Ok? Bueno, tipos de dolor. Dolor agudo. El dolor puede ser crónico cuando se clasifica con respecto a la duración. Con respecto a la duración, el dolor puede ser agudo, el dolor puede ser crónico. Si lo clasificamos de acuerdo a su origen, puede ser nociceptivo, neuropático o psicógeno. El dolor nociceptivo tiene una clasificación de acuerdo a su localización, el cual puede ser somático o puede ser visceral. Otra clasificación es según su curso, según su intensidad o según la sensibilidad al tratamiento. De acuerdo. De acuerdo a su duración, el dolor agudo es un fenómeno de corta duración que generalmente se asocia a un daño tisular y desaparece con la curación de este estímulo. Hay algunas situaciones, sobre todo en pacientes que recién tuvieron alguna restauración o algún paciente que se fracturó algún órgano dentario mordiendo algún alimento o algo que no debería de haber mordido y empieza a desarrollar un dolor agudo porque hay un daño en el tejido del esmalte, incluyendo la dentina, con una aproximación a la pulpa o un dolor con una exposición incluso pulpar. Cuando esta lesión, vamos a llamarle lesión, se expone a algún alimento frío, por ejemplo, entonces el dolor aparece, el dolor agudo aparece, el cual va a desaparecer en el momento que se retira este estímulo, desaparece el dolor o incluso cuando se coloca alguna restauración en el consultorio. Puede haber también dolor localizado y su intensidad se relaciona con el estímulo que lo produce. Se acompaña de reflejos protectores, como el caso clarísimo de la pulpitis irreversible. Retiramos el estímulo frío que les platicaba hace un momento y la intensidad del dolor disminuye, como en ese caso. De acuerdo a su duración, en algunas ocasiones es cuestión de tiempo. Alguna cavidad expuesta, el paciente, cualquier chico rato, de repente amanece con mucho dolor. No es que se haya agudizado por algún estímulo, simplemente las bacterias empiezan a proliferar rápidamente, existe alguna variante, alguna pérdida del equilibrio en cuanto a las células del cuerpo y el dolor que nunca había existido en ese tiempo reaparece debido a un estado crónico, en este caso de la pulpa, que se trata de una necrosis pulpar.
la cual la duración puede ser de más de 3 o 6 meses y se asocia a una afección antigua, ¿sí? Alguna afección crónica, como lo vemos en la imagen radiográfica. Les recuerdo que estamos hablando a grandes rasgos de los tipos de dolor sin adentrarnos tanto en diagnóstico. Bueno, cuando hacemos una clasificación de acuerdo a su origen, el dolor puede ser nociceptivo, les platicaba hace un momento, el cual es causado por la activación de los receptores del dolor o los nociceptores. Recuerden que nosotros tenemos esos nociceptores en el esmalte, en la dentina, obviamente en la pulpa y en los vasos sanguíneos. Y bueno, la función es dar una respuesta a un estímulo. Y esta respuesta es formada por una lesión, por un proceso inflamatorio, por un proceso infeccioso causado por una enfermedad, en este caso la caries. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del dolor neuropático, el estímulo directo del sistema nervioso central lo puede desencadenar o una lesión de los nervios periféricos. A este también se le puede considerar un dolor patológico, porque no tiene ninguna utilidad como mecanismo de alerta o de defensa. El paciente puede sentir algún hormigueo, sensación de comezón, sensación de quemadura, opresión, punzadas o ciertas descargas eléctricas. Existe también algún tipo de dolor de acuerdo a la clasificación cuando estamos hablando en cuanto a su origen, y ese se refiere al dolor psicógeno. Es importante que cuando nosotros vayamos a anestesiar a algún paciente tengamos en cuenta este origen del dolor, porque en la gran mayoría de las veces no se debe a una estimulación nociceptiva ni a una alteración neuronal. O sea que no es un dolor de origen odontológico, odontogénico, que no es un dolor de origen neurálgico, es un dolor psicógeno, es una causa psíquica debido a una depresión, alguna simulación de alguna enfermedad como la hipocondria y también a factores psicológicos. Este no es un dolor psicológico, es un problema psicológico que provoca dolor. O sea, no es físicamente un dolor, sino es un dolor psicológico, para ser más claros. También existe el dolor neuropático, el cual se divide en central y periférico, según en qué parte del sistema nervioso se localice. ¿De acuerdo? Se localice la enfermedad, la causa. No todo el tiempo se refieren a dolores bien localizados, sobre todo en la odontología, que el paciente se señala una parte y luego se señala la cabeza. Entonces, es muy interesante adentrarnos más adelante en la cuestión del diagnóstico de dolor, porque de esa manera vamos a entender cómo los anestésicos locales nos pueden ayudar, o simplemente quizá necesitemos hacerlas de psicólogos con el paciente. No todo es la anestesia, aunque es la base de los tratamientos que nosotros realizamos. Bueno, vamos a hablar ahora de un poco de la terminología de dolor. Y en primera instancia está
la palabra umbral de dolor, que es la intensidad mínima que debe tener un estímulo para que sea percibido como doloroso. Intensidad mínima que debe tener un estímulo para que el paciente lo pueda percibir. Habemos pacientes que necesitamos mucha intensidad de dolor para que podamos sentirlo. O sea, nuestro umbral del dolor es alto. Por poner un ejemplo. Ok, tolerancia al dolor. Intensidad máxima de un estímulo doloroso que resulta aceptable para un paciente en una determinada situación. Hay pacientes que toleran mucho dolor, hay pacientes que no toleran nada de dolor. Dolor referido es aquel que se percibe en partes del cuerpo muy alejadas del punto en la que se encuentra la patología o lesión que lo produce. Pacientes que les duele un molar inferior, que siente que le duelen todos los dientes de arriba. Es un dolor referido, no tiene nada que ver el molar superior, pero el paciente lo refiere. Lo cual es muy diferente a un dolor irradiado, porque ese se va a transmitir a zonas adyacentes a su punto de origen. Dolor en un canino que se refiere a un lateral o que se refiere a un premolar de esa misma arcada y de ese mismo lado. Y son del mismo lado porque generalmente se transmiten a lo largo de un nervio. Neuropatía, trastorno de la función o patología de un nervio. Neuritis, inflamación de un nervio. Anestesia, privación total de la sensibilidad a los estímulos. Resulta que el paciente puede tener una anestesia de la pulpa, pero el movimiento que nosotros hacemos en los tejidos blandos podría manifestarlo como si no estuviera anestesiado. Es importante también platicar con el paciente acerca de estas sensaciones que pudiera sentir, ¿verdad? Anestesia dolorosa, dolor en un área que carece de sensación dolorosa. Dolor en un área que carece de sensación dolorosa. Alodinia es el dolor producido por un estímulo que normalmente no causa dolor. Un ejemplo es cuando alguien llega, nos saluda, nos abraza y nos da unas palmadas en la espalda. Pero ¿qué les parece si un día ustedes se van a la playa, se queman y esa persona llega, los saluda, les da las palmadas en la espalda? Esto podría causarnos dolor. A eso le llamamos alodinia. ¿Okay? E hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente es doloroso. Doctor, es que si yo muerdo a mí me duele. ¿Y qué pasa si usted como odontólogo toma su espejo, toma el espejo por el mango y le golpea al paciente en esa zona? Entonces, el paciente ya siente dolor y nosotros vamos a ocasionar una hiperalgesia como una respuesta aumentada, porque estamos golpeando axialmente este diente. Normalmente es doloroso y nosotros vamos a aumentarlo. A eso le llamamos hiperalgesia. Hiperestesia se refiere a una sensibilidad aumentada exagerada ante un estímulo. Esto regularmente es una sensibilidad sobre el tejido blando. El dolor, según su curso, que persiste a lo largo del día sin aliviarse, se denomina continuo. Dolor que persiste a lo largo del día sin aliviarse. Es un dolor continuo, un dolor que pudo haber tenido el paciente durante toda la noche. A eso le llamamos dolor continuo. Luego, dolor irruptivo son las agudizaciones o exacerbaciones repentinas
y transitorios. Dolor que de repente aparece, se agudiza. Y este último se clasifica en incidental cuando existe un factor que lo desencadena. Es que mordí la pedrita en los frijoles, el hueso, en la carne. O sea, hubo un incidente que desencadenó este dolor. Y el dolor idiopático es el dolor o espontáneo, es el dolor que de repente estaba dormido y lo despertó el dolor. Ese es un dolor idiopático o un dolor espontáneo, que regularmente está asociado a una fractura, a una caries, a alguna filtración, que solo necesitaba de tiempo para agudizarse. Bueno, según su intensidad, se considera el dolor leve si no interfiere en la capacidad para realizar las actividades diarias. Dolor moderado cuando dificulta a esas actividades que mencionamos anteriormente, y el dolor intenso cuando interfiere incluso en el descanso. Dolor intenso. Esta es la bibliografía. Ustedes pueden apoyarse de esto para realizar sus anotaciones. Y bueno, la intención de esta charla, de esta pequeña plática, es para que vayamos adentrándonos al concepto de dolor. Nosotros vamos a trabajar con dolor, vamos a trabajar en una zona muy pequeña que podría ser frustrante que no logremos eliminarla cuando no hemos entendido primero de qué se trata y luego comprendido de qué manera tenemos que administrar el anestésico para poder controlar, mantener el control de esa situación dolorosa y bueno, que las consultas con sus pacientes no sean tan traumáticas y se lleven una buena experiencia de todo esto. Bueno, les recuerdo, esa es una plática para los alumnos de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Odontología en el campus Minatitlán, Veracruz. Se despide de todos ustedes su amigo el doctor Hugo Santos Benítez. Hasta luego.